Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de algo que arde en nuestro corazón profundamente como ministerio, como Hábitat, este centro de formación ministerial, que son los mártires. Los mártires, vemos en la historia que hemos recibido de alguna manera u otra un legado respecto a esto, pero como es algo tan delicado, no lo solemos hablar de una manera profunda, ¿no? Pero hay algo en la Biblia que lo vemos en Hechos de los Apóstoles que pasa constantemente, que es la persecución, el martirio y la expresión del evangelio del reino desde el poder manifiesto de Dios, ¿sí? Y miles y cientos de conversiones, ¿no? Y en medio de todo eso, persecución, y en medio de todo eso, el martirio. Hay una palabra y una de las dinámicas que vamos a estar introduciéndonos también en la escuela del desierto que vamos a estar teniendo, que está en Apocalipsis 6. Hay algo que sucede en Apocalipsis 6 que es, bueno, ya lo vamos viendo en los anteriores capítulos de Apocalipsis, que habla sobre una dinámica de la apertura de los sellos, ¿no? O sea, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en todo ese momento, de repente, aparece el Cordero Inmolado, aparece Jesucristo, el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y mientras van desatando los sellos, vemos algo muy, muy particular, ¿sí? Los primeros 4 sellos son 4 caballos. Y hay una dinámica que vamos viendo de manera precisa, ¿sí? Lo podemos, después léanlo en el capítulo 6, los primeros versículos del capítulo 6, vemos una dinámica muy particular que en las escrituras no vemos, en la Biblia, no vemos específicamente un marco temporal en esos primeros 4 sellos. ¿Qué quiere decir un marco temporal? No hay la palabra el hasta qué, hasta cuándo. No hay como una palabra ahí que marque o denote una temporalidad. Pero sí sucede con el 5.º sello, y en muchos, lo que sucede en muchas versiones de la Biblia, lo separan el 5.º sello de los primeros 4 sellos, ¿no? Y el 5.º sello dice lo siguiente, y es por esto también que Dios nos empezó a introducir en esta dinámica, ¿sí? En esta conversación, ¿no? Que dice lo siguiente, Apocalipsis 6:9, dice: cuando el Cordero abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, ¿sí? Esto está hablando de los mártires específicamente. Clamaban a gran voz. Fíjense este clamor. ¿Hasta cuándo? Quédense con esta palabra, estos verbos que utiliza la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Este es un clamor muy parecido, como dice después, entiendo que dice Hebreos, pero es de lo que dice, de lo que dice Génesis también, está conectado con Hebreos, creo. Cuando dice que la sangre de Abel clama, ¿sí? Clama, la tierra clama, le dice a Caín: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano está clamando en la tierra, ¿sí? Y acá dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo es la pregunta? Hay un marco temporal que se introduce en medio de ese marco de no temporalidad, ¿no? Y dice lo siguiente: y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. De vuelta, temporalidad en medio de todo esto. Que descansaran un poco más de tiempo. ¿Hasta qué? Ellos preguntaron: ¿hasta cuándo? Esperen un poco más de tiempo. ¿Hasta qué? Dice. ¿Hasta qué?
se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Tremendo. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que venga esa venganza? Y dice, hasta que suceda esto, que llegue el número, se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos. A partir de esto, a nosotros nos abrió un panorama completamente distinto. Nosotros, desde el equipo de Habitat, hemos profundizado en esto también como familia. Lo hemos hablado mucho con Agustina. Y era algo que hay un sentir en nuestro corazón con respecto a esto. Y creo que tiene que ver con una contribución de nuestra parte al cuerpo de Cristo también. Y es nuestra oración y nuestra intercesión que el Señor levante en las naciones, no solo levante en medio nuestro, sino levante en las naciones una generación de Esteban. La generación, Esteban fue alguien muy particular, fue elegido como 7 de los diáconos en su momento. Estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, decía que hacía milagros y prodigios. El poder de Dios manifiesto estaba sobre él, pero Esteban estaba lleno de sabiduría, lleno de sabiduría. Hay una ambivalencia que tenemos hoy, como que nos sucede como cuerpo de Cristo, que en lo carismático, en la profundidad de esos carismas, esos dones, esa gracia, fuimos muy profundos y no le tuvimos temor a ir profundo y está buenísimo. Pero empezó a menguar nuestra sabiduría. Pero vemos el ejemplo de Esteban, que había una dinámica ambivalente, o sea, estaban las dos cosas en simultáneo. Y es lo que sucede con Jesús también. Crecía en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y con los hombres. No es crecer solo en los dones, es crecer en la palabra, en sabiduría, en la profundidad de las Escrituras. Y esto lo hizo Esteban. Cuando da el discurso frente a los fariseos se presenta. Lo eligen porque estaba lleno del Espíritu Santo, pero también lleno de sabiduría. Y cuando se presenta frente a los fariseos, a los maestros de la ley, ¿qué es lo que hace Esteban en ese momento? Se para frente a todos. Y dice, empieza Abraham, Isaac, Jacob, José. Empieza a nombrar todas las Escrituras a lo que era referente al Hijo de Dios y empieza a conectar todo. Sabiduría de lo alto tenía. Y eso es lo que dice después Santiago, creo que es Santiago 3, que pidamos esa sabiduría de lo alto, sabiduría de lo alto. Pero no dejemos el poder de Dios manifiesto, la mano de Dios extendida, busquémosla. Esto es lo que sucedía también en la iglesia un poco de Antioquía, ¿sí? Había estas dinámicas prevaleciendo constantemente. Entonces hay que frenar todo y decir, crecer en sabiduría y crecer en gracia. Y Esteban estaba ahí al frente de todos. Y si se fijan, ¿cómo termina el discurso de Esteban? Dice las Escrituras que los maestros de la ley, los fariseos, no podían resistir el espíritu y la sabiduría con la que hablaba Esteban. No lo podían resistir. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice las Escrituras que los gentiles buscan señales, pero los gentiles buscan sabiduría, pero los judíos buscan señales. Mas para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces hay una dinámica constante entre estas partes que tenemos que profundizar como iglesia de Cristo, ¿no? No es todo de un solo lado, pero tampoco es todo del otro, ¿no? No nos sumergimos en eso sobrenatural y el poder de Dios y dejamos la sabiduría a un lado como si fuera... No, es profundizar en la sabiduría, en las inescrutables riquezas de Cristo, en la sabiduría de Dios, pero también ir profundo en eso sobrenatural de Dios, en el poder de Dios manifiesto en medio nuestro.
¿Y qué sucede con Esteban? Muere como mártir. Y toda la vestimenta de Esteban fue sobre Pablo. Eso ahí vemos, el manto de Esteban fue sobre Pablo. Ahí vemos como una dinámica muy parecida inclusive a Elías y Eliseo, ¿no? Como ese manto de comisionamiento que tenía Esteban es dejado sobre Pablo, ¿no? ¿A qué vamos con todo esto? Y es nuestra oración. Estamos orando para que el Señor nos revele mucho más de esto, de este tipo de crecimiento integral. No es solo una pata, sino son ambas patas, pero no solo eso, sino que una generación que se levante en estas ambas dinámicas y que esté dispuesta al martirio, entendiendo el plan de Dios global, que cuál es el plan de Dios. Acá, como dice este quinto sello también en Apocalipsis, y contribuir a eso está en nuestro corazón. ¿Qué es esto? Que llegue el número de esos consiervos hasta que en ese momento se hace justicia, ¿no? Y creemos en que Dios lo va a estar haciendo en medio nuestro. Así que te mando un saludo muy muy grande y que esto contribuya en tu corazón a un clamor, a un deseo profundo que no es de nuestro corazón, es del corazón del Padre, porque se levante una generación llena del poder de Dios, llena de sabiduría en ambas, ¿no? No es solo todo sabiduría, porque si no nos llenamos la cabeza, por así decir, pero no hay poder de Dios manifiesto y tampoco lleno del poder de Dios sin sabiduría. El complemento de ambos, pero con una dirección. Mártires para el Evangelio, que el Evangelio sea esparcido y que el número de esos consiervos llegue a ese punto en el cual Jesús dice, es ahora. Así que te mando un saludo muy muy grande y Dios te bendiga.